Bueno, ya están todos admitidos. Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar aquí, por estar participando del sexto Congreso Nacional de Estado y Políticas Públicas, organizado por el Área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo Argentina. Eh, bueno, el día de hoy tengo el agrado de estar coordinando esta mesa de trabajo que hemos llamado los movimientos sociales y la gestión de la pandemia, desafíos para presente, una mesa organizada desde el diploma superior de las organizaciones, la sociedad civil, yo como parte del observatorio en conjunto con Verónica Soto Pimentel, que está por aquí, con Agustina Gradín. Bueno, decidimos organizar esta mesa de trabajo, cuyo objetivo es abordar el impacto de la pandemia y las políticas estatales que se desprendieron de ella en la vida de las organizaciones y los movimientos sociales, teniendo en cuenta que el trabajo de las organizaciones que se desenvuelven en los territorios dependen de los vínculos y de las redes sociales, también mucho de la presencialidad. En este sentido, la idea es poder conversar con protagonistas de diferentes movimientos y organizaciones, cómo los movimientos sociales se enfrentaron a este periodo histórico, también cómo se gestionó la pandemia y, bueno, de qué manera las medidas sanitarias lograron influir en las prácticas cotidianas, en los proyectos de acción y cuáles consideran que son los desafíos en la actualidad para los movimientos. En ese sentido, y agradezco mucho la presencia, contamos con la asistencia de Cecilia González. Ella es profesora de educación física, licenciada en actividad física y deportes, especialista en gestión y conducción del sistema educativo y sus instituciones, actualmente doctoranda en políticas y gestión de la educación superior por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es vocal de la Mesa Directiva Nacional, miembro del Consejo de Presidencia, referente de la Secretaría Nacional de Personas Adultas Mayores y miembro de la Secretaría Nacional de Educación en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. También es secretaria de Educación en la Regional Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Es miembro de la conducción del Frente de Personas Mayores y referente de la agrupación militante por los derechos humanos de las personas mayores, la tercera en lucha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También contamos con la presencia de Victoria Escobar. Ella es promotora territorial de géneros de la Unión, y militante de la Unión de Trabajadores de la Tierra en la provincia de Santiago del Estero. Y por último, pero bueno, no menos importante, contamos con la presencia de Vera Reynoso, que es de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Entre Ríos en la Facultad de Trabajo Social. Actualmente trabaja en un estudio jurídico, es promotora territorial en género y diversidad y también es voluntaria en la Fundación Micaela La Negra García, con quien compartió militancia en la JP Vita. Así que, bueno, muchas gracias a Cecilia, a Victoria y a Vera por estar aquí presente. Y bueno, esperamos que esta mesa sirva para poder discutir y poder conversar, intercambiar acerca del impacto de la pandemia en las organizaciones. Tenemos la fortuna de que esta mesa tiene un carácter bastante federal, gente, bueno, Cecilia de Capital, Vera de Entre Ríos, Victoria de Santiago, así que bueno, damos paso a Cecilia, que va a ser la primera disertante, y recuerden que pueden ir haciendo las preguntas en el chat. Al final la idea es dejar un espacio para el intercambio. Así que bueno, Cecilia, paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que es un placer estar acá, le decía a Matías, porque bueno, es un placer para mí estar en Flaxo, que es la facultad que me recibió para mis estudios de posgrado, así que realmente complacida de esta invitación. Bueno, ustedes vieron que en la presentación Matías explicó que pertenezco a diversas organizaciones que son colectivos caracterizados por ser organizaciones sociales, no partidarias, y con un fuerte compromiso social y acción territorial. También participo, digamos, en dos vertientes de áreas como son educación y personas mayores.
En educación también participo del movimiento de educación física Gregorio Bullo Sember, que es un movimiento, que es una agrupación de profesores y profesoras y estudiantes de los profesorados, en donde también trabajamos en defensa de los derechos humanos dentro del ámbito de la educación física y el deporte, y fundamentalmente en educación popular, en deporte social y también en una acción de presencia en los profesorados de educación física. Pero bueno, el sector de las personas adultas mayores es un sector al que accedo, si bien en educación trabajé, fue mi ámbito laboral durante mis años de trabajo activo, al sector de las personas adultas mayores me acerqué a medida que me iba acercando al momento de la jubilación. Y me acerqué porque empecé a ver, paradójicamente, empecé a ver la invisibilización que había dentro de la sociedad respecto de este sector, ¿no? Y una vulneración permanente de sus derechos, y bueno, y fundamentalmente en la época en que comenzó la amenaza de retracción de los derechos previsionales con el advenimiento del gobierno neoliberal que promovía, digamos, una reforma previsional que nos retrotraía a las épocas de las AFJP, ¿no? Para ese entonces, junto con mi prima Ana González y algunas otras compañeras, también docentes, conformamos una pequeña organización que es la Tercera en Lucha, y comenzamos a producir acciones militantes, digamos, con la cercanía en el barrio, y también a tejer redes a través de las redes sociales, de WhatsApp y de Facebook, porque veíamos que era un territorio inhabitado por entonces, ¿no? Y un territorio importante como para acceder a la militancia allí. En ese tejido, en esa trama, conocimos a otras organizaciones con las cuales conformamos el Frente de Personas Mayores, un frente que hoy en día tiene más de 30 organizaciones entre la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, Chubut, Córdoba, Santa Fe y otras provincias. Y paralelamente a la constitución de este frente, nos convocaron a 3 personas referentes del frente para reciclar, para reimpulsar la Comisión de Personas Adultas Mayores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que se había desactivado. Entonces, digamos que estos 3 niveles de organización en los que participábamos se fueron dando como al unísono y fueron produciendo diversas actividades de militancia, cada una, digamos, dentro de su núcleo de acción, ¿no? Militancias en defensa del derecho de los derechos de las personas adultas mayores, y también de formación política. Estas actividades se realizaban en forma presencial y también, previo a la pandemia, algunas de manera virtual, o sea, con la pequeña organización que habíamos conformado, nos manejábamos a través del WhatsApp, y con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se habían adquirido unos dispositivos que permitían la inclusión en las reuniones de compañeros y compañeras de otras provincias. El frente seguía manejándose de manera presencial, con mucha dificultad de compañeros que tenían que venir de la provincia de Buenos Aires cada vez que hacíamos las reuniones. Las reuniones eran de debate político, fundamentalmente, de formación política, y también reuniones y encuentros con funcionarios que activaban políticas públicas
que tenían que ver con nuestros derechos, que tenían que ver con nuestro sector. Todas estas eran presenciales desde el Frente, desde APDH también, las reuniones eran presenciales en su mayoría. Pero también manifestaciones públicas que hacíamos con el Frente de Personas Mayores, sobre todo con la Asamblea a través de declaraciones, esas también ya adoptaban un carácter virtual porque se difundían a través de las redes, las declaraciones, y con el Frente de Personas Mayores con la presencia en las calles, sobre todo en el Congreso, donde asistíamos semanalmente, bajo la consigna de con los jubilados no, y allí, digamos, con diversas consignas nos oponíamos a las acciones de retracción de nuestros derechos, pero por sobre todas las cosas la intención era visibilizar al colectivo frente a la sociedad. Entonces por eso nos interesaba que también los medios tomaran estas manifestaciones que hacíamos, porque no solo las hacíamos por nosotros, poníamos el cuerpo también pensando en todos, porque a mayores, si la naturaleza lo permite, llegaremos todos. Algunos ya somos mayores. Y además, para visibilizar la presencia, no solamente de nosotros, sino también la presencia de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidas y desaparecidas, por quienes nosotros también acercamos la voz y la hacemos presente y la llevamos a las calles, porque ellos están presentes y están con nosotros y forman parte de nuestra generación diezmada. Así fue como que en la pandemia no abandonamos la lucha y seguimos a través del Zoom, a través del Meet, a través de lo que podíamos, con la ventaja de la federalización, de optimizar esa federalización que habíamos pretendido iniciar de alguna manera a través del WhatsApp y de otras redes, y bueno, el Zoom y el Meet fue una manera de afianzarla. Claro, digamos, esto sería el lado bueno de la pandemia, pero también hubo calamidades, ¿no? Y a las cuales todos y todas hemos asistido, y las conocemos en demasía, pero bueno, dentro de esas calamidades también están los compañeros y compañeras sin dispositivos, los compañeros y compañeras que no sabían manejar sus dispositivos, y entonces para que no se sintieran aislados, para no excluirlos, se subsanó de alguna manera con llamados telefónicos. Entonces había compañeros y compañeras que a través del teléfono trataban de perpetuar ese vínculo, de que no se rompiera, y por sobre todas las cosas de acompañar a esos compañeros y compañeras. Pero otra de las calamidades importantes fue el empobrecimiento y la pérdida del poder adquisitivo, sobre todo de las personas mayores, por las pérdidas irrecuperables hasta el día de hoy que han sufrido las jubilaciones con el cambio de la fórmula y a la cual apostó el gobierno neoliberal, y que de alguna manera, a pesar de la transformación que se intentó hacer, no terminamos de recuperar. Hay 3 meses de bache de la pérdida del poder adquisitivo que no se han recuperado aún, y que la verdad que viene costando bastante. Esto implicó muchos compañeros y compañeras empobrecidos, que realmente no podían llegar a fin de mes con el sustento básico, y en ese sentido nos empezamos a organizar para la provisión de bolsones de alimentos, para la elaboración de recurseros que permitieran acompañar los procesos de aprendizaje de los trámites online, que era toda una novedad para las personas adultas mayores, para
también recurseros que proveyeran oportunidades de actividades para socializarse, para perder ese abandono de soledad que se sentía y se percibía en la pandemia. Pero también hubo necesidad de atender casos particulares, graves, personas que necesitaban ayuda no solo material, sino también ayuda psicológica y de acompañamiento. Todo esto fue con recursos propios. Todo esto fue con poner el hombro, con poner el cuerpo, con poner dinero, con poner tiempo, y solidariamente entre compañeros y compañeras de las organizaciones. El Estado, los estados, suponemos que por la situación inédita, obviamente, tuvieron dificultades, vamos a decir, para producir lazo, para generar una comunicación fluida, para afianzar y servir de sostén a ese tejido social resquebrajado por la pandemia. Muchos funcionarios, algunos funcionarios nos han recibido por Zoom, como nos recibían presencialmente. Muchos de esos funcionarios que nos recibieron con el advenimiento del nuevo gobierno presencialmente en los meses de enero, de febrero, con los cuales habíamos concertado proyectos para llevar a cabo, e incluso que el Estado iba a proporcionar los recursos necesarios para la realización de esos proyectos. Bueno, fue muy difícil la comunicación. Me sobran los dedos de esta mano para contar los funcionarios que nos atendieron del mismo modo que nos atendían en sus oficinas virtualmente. Y por supuesto, descontados los aportes, o sea, no comunicación, no aportes. Y algunos funcionarios con una comunicación limitada a comunicaciones masivas, donde convocaban a 150, 200 personas adultas mayores a un espacio donde explicaban o relataban o contaban o tiraban ideas, y después 2 o 3 preguntas que aparentemente funcionaban como preguntas prefijadas, y después se terminaba el encuentro. Digo, mucha dificultad. Eso ocasionó, sobre todo, mucha dificultad para resolver los casos que se nos presentaban y eran reales y eran del territorio en donde nos manejábamos. ¿Qué pensamos de la pospandemia? Bueno, personalmente creo que la militancia no paró, o sea, no hubo un parate de la militancia siguió en las redes, siguió como pudimos, siguió cuando nos pudimos empezar a vacunar con los barbijos, con el distanciamiento, con lo que fuera, pero la militancia estaba. Los bolsones de alimentos se repartían, los llamados telefónicos se hacían, los recurseros se elaboraban, todo se trabajaba, los casos particulares se atendían. La militancia está, no paró, y la recuperación, si me preguntan a mí, yo creo que va a ser inmediata, es inmediata. O sea, vamos a estar en la calle pasado mañana, vamos a estar en la calle ya, en cuanto se abran las restricciones totalmente. La mayoría estamos vacunados, vacunadas, muchas y muchos hemos cursado la enfermedad, así que tenemos anticuerpos de más incluso, así que estamos dispuestos a salir a la calle para seguir mostrando esa presencia, para seguir mostrando que no somos aplaudidores, sino que somos sujetos y sujetas políticas, y que también tenemos reclamos que podemos seguir haciendo y que estamos dispuestos a hacer y dispuestas a hacer, porque me parece que más que nunca las organizaciones estamos convencidos y convencidas de que debemos ser escuchadas. Las organizaciones debemos ser escuchadas de una forma diferente a como se nos ha venido escuchando hasta ahora.
porque entendemos que hay una crisis de representación, y sobre todo en el sector de las personas adultas mayores. La verdad que no nos sentimos representados y representadas. Como maravillosamente dijo Cristina, nos sentimos representados por funcionarios que no funcionan, tampoco nos sentimos representados por representantes que no nos representan, muchos de ellos y ellas que tienen nuestra edad o incluso más años que nosotros y hablan de nuestros abuelitos como si ellos no hubieran llegado a la edad de mayores. Realmente sentimos muchas veces que nos infantilizan, que minimizan nuestras capacidades y que de alguna manera nos están como relegando a un plano previo al descarte, digamos, ¿no? Y bueno, y para finalizar, quiero hacer una breve reflexión de 30 segundos, o sea, me parece que esta situación también tiene un ancla, un asidero en el lenguaje que se utiliza, ¿no? Esto que decía de nuestros abuelitos, pero también el lenguaje nos condiciona y crea realidad, ¿no es cierto? Y a veces se escucha hablar de viejos, de viejas, incluso de vejeces, que es un término académicamente validado, y que en realidad cuando hablamos de viejos, vejeces, estamos hablando de deterioro, estamos hablando de pérdida de valor. Cuando decimos que viejos son los trapos es porque no le damos el valor de tela o no le damos el valor de camiseta. Entonces, entender que la persona se desarrolla hasta que muere. La persona no pierde nada, no hay pérdida en el desarrollo humano. Es toda ganancia, siempre se gana. A veces cuando uno no recuerda algo, no es que pierde la memoria, gana a veces en felicidad, porque hay cosas que eligió dejar de recordar. Y por ahí cuando a veces uno tiene un dolor en el cuerpo, me duele la rodilla, la cadera, en realidad no estoy perdiendo posibilidad de movimiento, estoy ganando posibilidad de sentarme a tener una buena lectura, a tener un aprendizaje nuevo. Porque la verdad que tenemos que ver la posibilidad de dar vuelta a esta idea y de pensar que todos y todas vamos a llegar a mayores, si es que no estamos ya. Y que estaría muy bueno llegar a mayores, mirar para atrás y decir, qué vida ganada, cuánta vida ganada para mí y para mis compañeros, para mí y para mi familia, para mí y para los demás que me rodean. Cuánta vida ganada para mí, para nosotros, para nosotres y para toda la humanidad. Así que, bueno, muy agradecida de haber sido escuchada, de tener este espacio de visibilización, y quedo a disposición de todos y todas para las preguntas que deseen hacer, y un saludo muy grande, y le dejo la palabra a mis compañeras de la mesa. Muchas gracias, Cecilia. Un placer escucharte, gracias por compartirnos tus experiencias, tu mirada, súper interesante. Recuerden a quienes están aquí presentes que en caso de tener alguna pregunta, algún comentario, pueden realizarlo a través del chat. Luego al final los estaremos leyendo. Así que, bueno, ahora le pasaremos la palabra a Victoria, ella es de Santiago del Estero, militante de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra. Te escuchamos, Victoria. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Había anotado unas par de cosas para recuperar que decía Ceci sobre la importancia de revalorizar a los adultos mayores y a sus saberes ancestrales. Bueno, mi nombre es Victoria, soy promotora territorial de género de la Secretaría de Géneros de la Unión de Trabajadores de la Tierra, aquí en Santiago del Estero. La UTT nace hace 5 años,
justo en octubre estamos cumpliendo nuestro aniversario de lucha y de consolidación de trabajo genuino y arraigado en nuestros territorios. Estamos en 7 departamentos de la provincia. De norte a sur nos ubicamos en la zona de riego entre los ríos dulces y salados. Para aquellos que conocen o que han venido a visitar la provincia se pueden ubicar. Y básicamente la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, como su palabra lo indica, lucha por algo tan esencial y básico que es el acceso a la tierra y al agua. Ambos bienes comunes necesarios para mantener la existencia y la reproducción de la vida. Bueno, una de las reflexiones que nos traía hoy era pensarnos como militantes y como organización social en este periodo de prepandemia, durante y ahora pensarnos en el después. Hacia adentro, nosotras y nosotras primero, antes de pensar y de llegar a la pandemia, nos preguntamos cuál es el modelo productivo y de mal desarrollo que ha generado que esta pandemia se desencadene. Y en ese sentido pensamos y construimos día a día, sostenemos a la agroecología como la alternativa de ese modelo productivo. Un modelo productivo de hambre que está actualmente vigente, de muerte, de semillas transgénicas, genéticamente modificadas, un modelo productivo que arrasa con toda la biodiversidad de nuestros territorios y sobre todo violenta los cuerpos de las mujeres y genera transformaciones en los vínculos que existen en esos lugares. Ante eso, nuestra postura política y nuestro hacer diario es el modelo agroecológico, que a través de él producimos alimentos sanos, seguros y soberanos, y los ponemos a disposición en la mesa del pueblo argentino. Entonces, antes de pensar en la pandemia, nosotros invitamos a pensar qué es lo que nos ha llevado a estar en una crisis mundial, en una pandemia, en un virus que capaz que en las películas de ciencia ficción los vivíamos, por ejemplo. Una de las dificultades que nos hemos venido afrontando, que no es una dificultad propia de la pandemia, sino, vuelvo a repetir, de todos estos procesos históricos, es el inacceso a la tierra y al agua. Sobre todo en estos tiempos en donde la higiene personal primaba. Por ejemplo, aquí en Santiago del Estero hay hasta 8 meses que no tenemos agua potable y mucho menos para nuestras producciones. Entonces, pensarnos también desde ese lugar de cómo resistimos o cuáles son las estrategias que desarrollamos a diario para sostener la vida a pesar de todo el torbellino que está sucediendo afuera. Otra de las dificultades que no son propias de este hecatombe pandémico, sino que ya vienen siendo arrastradas por las distintas desigualdades y faltas, y en realidad no falta, sino diferencias en la distribución de estos bienes como el agua y la tierra, también han sido la profundización de las violencias hacia las mujeres. En ese sentido, como Secretaría de Género hemos estado acompañando el doble de casos de violencia de géneros que antes. Y eso también se ve porque ahí está la cuestión para repensar. Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, todos nos recluíamos de la puerta hacia adentro de nuestros hogares, y ha vuelto esta cuestión de regir que de las puertas hacia adentro nadie se mete o se cuida únicamente la familia. Y cuando en realidad de las puertas hacia adentro sucedían las más atroces violencias y violaciones hacia los cuerpos de las infancias y de las mujeres. Entonces ese ha sido nuestro trabajo durante la pandemia y también una de nuestras dificultades, porque justamente como promotoras nuestro trabajo no ha sido reconocido por los estados nacionales, provinciales y municipales hasta hace poco, como uno de los trabajos esenciales, que es el acompañar a mujeres víctimas de violencia. Al mismo tiempo que nuestros trabajos de alcanzar
alimento a la mesa del pueblo tampoco ha sido considerado como una actividad esencial, lo que ha dificultado mucho también nuestra libre circulación en los predios y lotes donde trabajamos día a día. Ahí tomando lo que decía la compañera hace un momento, de que justamente la militancia no se ha tomado descanso, sino que se ha intensificado por esta, como no sé si ausencia de los estados o de las instituciones, pero también falta de herramientas para intervenir en una situación totalmente atípica como ha sido este contexto. Entonces, en ese sentido, las organizaciones y los movimientos sociales hemos demostrado la amplia capacidad y potencial creativo de solucionar las problemáticas que nos surgían en el día a día. Y también de recuperar o volver, ahora se habla mucho también de ese volver a la tierra y de recuperar la sabiduría y los saberes de nuestros adultos mayores a la hora de revertir ciertas situaciones. Y eso tiene mucho que ver con el modelo agroecológico que les comentaba hace un momento. Hay una tendencia ahora, y esto se vive mucho aquí en Santiago, que históricamente esta provincia ha sido expulsora de mano de obra, de una vuelta al campo, de pensarse de nuevo y proyectarse en esta post-pandemia en un trabajo en la tierra, respetando los ciclos naturales de la naturaleza y conviviendo con lo que nos brinda ella, o sea, y no con una mirada ya de saqueo. Y entre tanto mal se podría decir que esos han sido las partes buenas o a destacar y significativas que ha tenido estos contextos caóticos, que es repensarnos en otros modos de vida y que sí son posibles y que de hecho lo estamos haciendo a lo largo del país. Como desafíos a futuro es no pensar únicamente que bueno, estos contextos han sido creados por agentes terceros o son muy distantes a nuestras realidades, sino pensar que todo tiene que ver con todo, ¿no? Esta relacionalidad permanente en la que estamos sumergidos y que muchas veces por el correr cotidiano no nos hemos dado cuenta, y en estos 2 años de encierro, al parecer sí, y preguntarnos de dónde provienen, en nuestro caso específico, de dónde proviene lo que consumimos y llevamos a las mesas, y que detrás de esa lechuga, de ese tomate, hay familias campesinas que sostenemos esa producción, que detrás de esa lechuga y ese tomate hay una recuperación de esos saberes y sabores, y no hay un pacto o una vincularidad con las multinacionales, que lo que hacen es saquear justamente y apropiarse de esos saberes y sabores. Bueno, contarles eso. Actualmente nosotras en Santiago del Estero, en materias de producción y comercialización, se han abierto varios almacenes. Hace un momento estábamos hablando con la compañera de Entre Ríos de los almacenes por allá, que esos almacenes son parte de esta cadena que proponemos, o sea, el acercamiento y el recuperar los lazos sociales entre quienes producimos y quienes consumen, y realmente ocupar el lugar que nos corresponde a quienes producimos en torno a ser autónomos y tener el poder de decisión de cómo producir, cuándo, dónde y a qué precio venderlo, sacando del medio a los intermediarios y a las grandes cadenas transportistas que históricamente se han quedado con el triple de nuestro trabajo. Había en ocasiones, por ejemplo, antes de que se ha consolidado nuestra comercializadora propia como organización, que un taco de cebolla y de zanahoria, que son 25 kilos de cebolla y zanahoria, salían 20 pesos, por ejemplo. Y en las verdulerías, eso estaba a 30 pesos el kilo. Entonces,
La pregunta era quién se quedaba con la diferencia o con el excedente de nuestro trabajo que dura entre 4 y 6 meses de sol a sol. Bueno, una de las propuestas ha sido generar nuestra propia comercializadora como organización que es sostenida por la producción de miles de familias a lo largo y a lo ancho de estos 7 departamentos que les contaba en un principio. Lo fuerte también de nuestra provincia, bueno, la UTT es un gremio rural a nivel nacional, les cuento de mi provincia porque de aquí soy yo y vivo aquí. Nuestra pata más fuerte, productiva y que se adapta a las condiciones climáticas de poca lluvia, poca agua y muchos meses de calor, llegando hasta los 50 grados en diciembre, enero, son la producción caprina, por ejemplo. Y a esa producción le hemos dado una vuelta de tuerca y en esta vuelta al campo también recuperamos esos saberes de elaborar un dulce de leche de cabra, un chacinado, una mermelada, un escabeche, dándole valor agregado a las producciones locales y generando fuentes de trabajo arraigadas en cada uno de los lugares para que las compañeras y los compañeros no migren hacia a otras provincias, como siempre lo han hecho, en búsqueda de trabajo. Entonces, en el día a día, nuestros objetivos a futuro es seguir expandiéndonos como organización y no vamos a dejar de militar y de descansar hasta que la tierra no sea de quien la trabaje y hasta que a todos y a todas nunca nos falte más agua ni comida en las mesas. Muchísimas gracias, Victoria. Súper interesante la experiencia de la UTT y bueno, el contexto, ¿no? de tu provincia y de los lugares que conoces y la manera en que allí se trabaja. Bueno, hay algunas cuestiones que marqué y que estaría bueno que al final de esta mesa podamos conversar. Espero que nos quede algunos minutos. Recuerden que pueden hacer preguntas a través del chat, preguntas, comentarios, alguna observación. Y bueno, damos paso a Vera. Es tu turno, te paso la palabra. Ella es de Entre Ríos, de Concepción, Uruguay, pero bueno, ahora nos va a contar un poquito más. No. Hola a todos. En primer lugar, gracias, está buenísimo compartir este espacio con compañeras y compañeros de otros lugares y que también se dedican a otras actividades. Hace que la charla sea mucho más interesante, mucho más rica en contenidos y como decía la compañera de Santiago del Estero, todo tiene que ver con todo, así que se me dio un poco vuelta lo que tenía pensado por ahí para agregar, porque muchas de las cosas, como todo tiene que ver con todo, ya quizás las comenzaron a nombrar las compañeras. En primer lugar, bueno, presentarme. Yo formo parte de la Fundación Micaela García. La fundación, como sabrán, nace luego del femicidio de Micaela. Soy voluntaria ahí con un grupo de compañeras con las que ya veníamos de militar a la JP Vita con la negra, con Mica. Y ahora conformamos lo que tiene que ver con el área de género de la fundación. Muchas somos promotoras territoriales, que tiene que ver con el abordaje en casos de violencia de género. Algo que quería nombrar, porque me parece que está bueno visibilizarlo, es que quizás cuando pensamos en violencia de género y con quienes trabajamos, hay como un imaginario en que son mujeres jóvenes y cuando la escuchaba Cecilia hoy más temprano, pensaba en esto, de que muchas veces hay casos de violencias que tienen que ver con mujeres adultas, mucho más grandes, y está como muy oculto eso, quizás. Así que está bueno por ahí pensar en ese tipo de abordajes también. Nuestro trabajo como promotoras, bueno, promotoras
para aclararlo desde un principio, porque por ahí es algo que se piensa que es, y no. No somos trabajadoras del Estado, sino que somos voluntarias, básicamente, desde distintos espacios que conformamos, organizaciones sociales, políticas, ONG, fundaciones. Hay inclusive compañeras autoconvocadas, de hecho, que también se dedican a lo que tiene que ver con el trabajo de promotoras. Nos dedicamos específicamente a trabajar violencias, hacemos abordajes. Durante la pandemia, obviamente, esto se vio quizás como que salió mucho más a la luz, pero también como que se visibilizó mucho más y se vieron mucho más agravadas las situaciones. De repente fue algo que empezó a suceder. Entonces, creo que el trabajo, no solamente como promotoras, sino como militantes, como decían las compañeras, en ningún momento se detuvo, sino que se incrementó. No tenemos un trabajo, como decía hoy, no somos trabajadoras del Estado, sí somos un puente, y esto en el todo tiene que ver con todo. Una de las compañeras hablaba de la recuperación, por ejemplo, en la pospandemia, y yo pensaba de repente que esa recuperación en la pospandemia es gracias también, entre otras cuestiones, al trabajo que hacemos promotoras y les militantes. Desde el área de género de la fundación, por ejemplo, aparte del trabajo de promotoras, que nunca se detuvo, que inclusive se incrementó, las vías para esos abordajes suelen ser más o menos las mismas siempre, no es algo que se haya modificado mucho, la mayoría de las veces son virtuales. Sí tuvimos, mediante pandemia, de que por ahí no nos podíamos encontrar con las compañeras que estaban atravesando esa situación, pero es algo que se pudo seguir trabajando. Sí hubo otras cuestiones, hay algo que sucede en la mayoría de los casos de violencia, que es, hay una base siempre muy, muy floja, lo que tiene que ver con lo económico de las compañeras que están atravesando determinada situación. Y eso sí fue un problema de repente porque, por ejemplo, desde la fundación teníamos un proyecto que se estaba llevando adelante, que eso es una idea de nuestra compañera Micaela, que es la Feria de la Mujer Trabajadora, se hacía una vez por mes en espacios públicos, y de repente esa feria se vio frenada por razones obvias. Entonces, ahí hubo compañeras que dejaron de tener ese sustento, si se quiere, que era como una ayuda de repente, porque todos conocemos la situación de las feriantes, sobre todo si son mujeres, la situación de precariedad, si se quiere, de lo que tiene que ver con el trabajo. Entonces, y que inclusive las mismas promotoras y las mismas compañeras que hacen trabajos territoriales participaban también de esas ferias. Entonces hay toda una cuestión económica que resolver. Creo que todos más o menos apuntamos a lo mismo. La cuestión problemática de fondo siempre termina siendo económica, que el Estado creo que ha intentado quizás intervenir, pero terminan siendo parches y son insuficientes en todos los sectores. Después, respecto de nuestra relación con el Estado, más allá de que no trabajamos con el Estado, sí, promotoras, somos un puente entre las pibas, y también hay pibes, porque trabajamos también con disidencias. Somos un puente entre estas situaciones, entre esta parte de la sociedad y los recursos del Estado. Eso sí se intenta trabajar bastante,
de cómo pueden acceder a los distintos recursos, beneficios, derechos que brinda el Estado, poder hacer ese tipo de acompañamientos. Pero es algo como muy limitante por ahí. Y después, en relación con la recuperación de la post-pandemia, que medio que ya estamos en eso, no sé, creo, la compañera de Santiago del Estero hablaba por ahí de nuevas formas, de vincularnos con nuestro medio ambiente, así lo interpreto yo, ¿no? Con nuevas formas de producción y de vincularnos con nuestro medio ambiente. Creo que lo que deja en evidencia la pandemia, y que nosotros tratamos como de visibilizarlo aún más, es el hecho de que hay formas que no están funcionando, que no funcionan, modos de hacer política, de pensar las políticas públicas, de pensar qué son recursos y qué son bienes naturales. Creo que ahí tenemos una oportunidad para poder repensar todas estas prácticas, todas estas nuevas formas. El feminismo viene planteando nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de construir con lesotres. Entonces creo que ahí hay, en esa nueva forma de pensar y de vincularnos, tenemos que empezar a pensarnos todos como sociedad. No sé si algo más de repente, yo soy bastante breve. Bien, Vera, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tu mirada también desde Entre Ríos, que es una ciudad que quiero mucho. Vamos a pasar a leer algunas preguntas del chat para el panel, tanto para Cecilia como para Victoria como para Vera. Y bueno, acá hay una pregunta de Jessica, que dice, bueno, un placer escucharles. Una pregunta es, ¿qué desafíos se presentan desde los espacios de militancia para que les reconozcan como actrices y actores relevantes en los sistemas de previsión social, de seguridad alimentaria y en los sistemas de cuidados? Activa el micrófono si querés. Bueno, yo leí la pregunta en el chat y estaba pensando, digo, los sistemas de previsión social, que es fundamentalmente sobre lo que puedo responder, son de las personas mayores. No debiéramos ser actores relevantes, son nuestros, o sea, hemos aportado para conformar los fondos de pensión, de jubilación, y en ese sentido, lo que hay que hacer, se me ocurre, es recuperar su administración, y bregar porque quienes nos representan en esos lugares sean representantes genuinos, elegidos por nosotros y nosotras. Y otro espacio también a recuperar que tiene que ver con la previsión social, en algún punto, es recuperar el espacio que perdemos las personas jubiladas en los sindicatos, a los cuales hemos aportado durante años, y el día que te jubilás, te bajan de un ondazo, y pasás a ser nadie. Entonces, uno tiene un sentido de pertenencia y también un aporte a la solidaridad social dentro del sindicato, que de pronto se pierde absolutamente, y a lo sumo hay un espacio abierto para generar viajes y kermeses, qué sé yo. No es así, somos sujetos políticos, sujetas políticas, no podemos abandonar nuestra militancia. Si hemos tenido militancia sindical, tenemos que seguir con esa misma militancia y tenemos que seguir siendo reconocidos y reconocidas como trabajadores y trabajadoras que pasaron a una nueva etapa, en un estado de ganancia,
porque tenemos más tiempo, hemos ganado tiempo para la militancia. Así que me parece que eso desde lo que puedo contestar acerca de la previsión social. Muchísimas gracias, Cecilia. Aquí hay una pregunta de Micaela Beltrán, que bueno, es un comentario que termina con una pregunta. Dice: es importantísimo el trabajo que realizan. El otro día vi en las noticias que están pidiendo una ley para acceder a tierra propia y créditos blandos para el sector. ¿Tuvieron alguna respuesta sobre su pedido? Por otro lado, ustedes producen un porcentaje importante de alimentos. ¿Elaboraron algún informe? ¿Dónde puedo buscar esa información? Para Victoria la pregunta. Sí, bueno, igual en la parte anterior decían, también para contestar dos por uno, de cuáles son los desafíos para que se nos reconozcan como actores relevantes en la seguridad alimentaria y en las tareas de cuidado. Primero hay que diferenciar ahí que lo de la seguridad alimentaria ha sido como un invento de la FAO, y se refiere a, bueno, producir más alimentos para que de esa manera garantizar que todos podamos acceder, pero no profundiza el debate político de cómo queremos producir esos alimentos. Por lo tanto, ahí a lo que nosotras apostamos es a la soberanía alimentaria, que son palabras de las organizaciones que conforman la vía campesina. O sea, y por otro lado, durante la pandemia, y bueno, lo que nos convoca en esta mesa de la relación entre Estado y movimientos sociales y organizaciones y gestiones de la pandemia, se han podido articular con los municipios para que los municipios, por ejemplo, hagan compras comunitarias para abastecer a los comedores, hospitales, clubes deportivos y demás. O sea, ser nosotros, el Estado en nexo, y ser nosotros quienes garanticemos el acceso a esos alimentos a todas las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo. En torno a la ley de acceso a la tierra, hace 3 años que la venimos presentando, esta es nuestra tercera vez, y como bueno, el panorama electoral después de la PASO ha sido una pateada de tablero a nivel nacional, las alianzas políticas que se iban construyendo se han visto desmoronadas. No hemos tenido ninguna respuesta, los acuerdos eran que este año al menos iba a haber un dictamen de esa ley, y hasta hoy no tenemos novedades, digamos. Todo ha quedado patas para arriba después de las PASO. Y eso no solamente con la ley de tierra, sino con avanzar, por ejemplo, en las colonias agrícolas en distintas provincias, a través de gestiones municipales y provinciales, de avanzar con mesas de diálogo en torno a los conflictos de tierra que hay en muchas provincias, como aquí en Santiago, por el avance de la frontera agropecuaria y demás. En relación a lo de los informes, hay una página a nivel nacional, bueno, que ahí lo pueden, Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra, y más o menos hace un pantallazo de qué cantidades producimos a nivel nacional. Estamos registrando, autorregistrando nosotros, porque esos números no los tenemos. Y que eso es un grave error a la hora, por ejemplo, de poner sobre la mesa en términos estadísticos, si se quiere, qué cantidad de familias pueden comer de una hectárea producidas agroecológicamente, y nosotras qué cantidad de alimentos, tanto frutas y verduras, dulces y conservas y carnes, estamos produciendo en los territorios. Muchas gracias, Victoria, por las respuestas, por los comentarios. Acá hay una consulta para Vera, que, bueno, la consulta es: luego de la gran entrada en los organismos estatales por parte del programa Micaela García, ¿qué propuestas tienen para sostener las acciones para que las acciones no queden diluidas luego de hacer el curso? Yo no sé si se refieren en realidad al programa de promotoras o a las capacitaciones en cuanto a la ley, Micaela.
Entiendo por programa, por la red de promotoras en realidad, que la fundación no hace solamente talleres y charlas sobre ley Micaela, sino también hace charlas y capacitaciones para promotoras territoriales. Por eso, más allá de que la red de promotoras es nacional y es como una bajada del Tejiendo Matria, que es el programa nacional, después cada organización como que va aglutinando sus propias promotoras para poder hacer un trabajo en determinado lugar. La fundación, por su parte, cuenta con un equipo de promotoras alucinante, es una red que se distribuye por todo el país, tenemos compañeras y compañeros y compañeres de todo el país con los que trabajamos. No solamente hay militantes, no quiero descalificar, pero no solamente hay militantes, sino también que hay muchos profesionales que trabajan junto con nosotros. Así que en cuanto a las acciones, quizás es una respuesta muy obvia la que voy a dar, pero tratamos de todo el tiempo estar activas, todo el tiempo tratando de estar llevando a los territorios y llevando a las compañeras y a los compañeros, tratando de convertir siempre en acción y en actividad y en propuesta toda la bajada que tengamos de información, de herramientas, de recursos. En cuanto al curso, en cuanto a los cursos particulares es eso, en cuanto a las charlas y demás. No sé en realidad si a la capacitación sobre la ley Micaela. Ahí aclaró. Sí, en realidad también hay algo que se prevé, digamos, que está dentro del programa de capacitaciones de la ley propiamente dicha, es que aquellos que no cumplan con las capacitaciones debieran ser sancionados o advertidos. De ahí a que eso se cumpla, digamos, es otra cosa. O también hay algo que sucede que hacemos las capacitaciones, esto es una crítica y me pueden llover después, pero se hacen las capacitaciones y sí, muy linda la capacitación, de ahí a aplicarla es otra cosa totalmente distinta. Entonces de repente no tenemos modo de ir a decir, no sé, no le estás dando bola a la capacitación en perspectiva de género que te dimos hace una semana atrás, o que tuviste hace una semana atrás. Es como súper delgada por ahí la línea, pero sí se intenta, como que no tenemos modo quizás nosotros mismos de aplicar una sanción determinada, y también es muy esto de lo que hablábamos hoy, las acciones son individuales, de repente, tiene que ver con una responsabilidad individual, pero asumiendo que esa responsabilidad individual forma parte de lo colectivo y de lo que queremos construir o no. Entonces, qué sé yo, por ahí es muy vidrioso, pero no es imposible poder construir de otra manera, y haciendo énfasis. Creo que lo que más tenemos donde no tenemos que aflojar en realidad, es en seguir haciendo énfasis y seguir hinchando con que compañeros y compañeras y compañeros que están, por ejemplo, dentro de los estados nacionales, provinciales, municipales, sigan capacitándose, como también quienes trabajan en privados. Bueno, Claro, de la gracias. implementación de la ley ya corre por, por cuenta de las provincias. Aquí en la provincia todavía nada. Se ha comenzado con los personal de la policía, con las capacitaciones, pero eso es todo el avance, y hace cuándo de la sanción. Tal cual. Con muchas leyes sucede lo mismo. Tenemos, qué sé yo, ahora que hace un par de años empezamos como a hablar de nuevo sobre la ESI, sin ir más lejos, de repente esto, yo creo que Argentina tiene mucha cantidad, mucho contenido en leyes y en disposiciones que son fantásticas, pero de ahí a la aplicación y a la implementación, y hay como un largo trecho,
pero me parece que vamos como bien encaminadas en cierto punto, así que eso lo hace, quizás es como el impulso también, es el motor para poder seguir adelante. Buenísimo. Bueno, estamos bien de tiempo, así que si alguno quiere hacer alguna intervención, quiere realizar alguna otra pregunta, algún comentario, bueno, estamos abiertos a escuchar. Así, Yo Vero. hay algo que quiero agregar porque en realidad lo tiraron en el chat hoy, creo, y tiene que ver, en realidad, esto es muy sobre la fundación, sobre cómo pertenecer a la fundación, cómo ponerse en contacto. Están las redes sociales de la fundación y yo puedo dejar mi número de teléfono, si quieren dejo mi contacto, no tengo ningún problema con eso, porque de eso también se trata. Lo que intentamos hacer no es solamente, una de las compañeras hoy habló de trabajar con recurseros, y de repente eso también es súper importante, tener compañeras y compañeros que somos recurso en distintos puntos, no solamente de nuestras provincias, sino también del país, poder tejer redes, tanto hablamos de tejer redes y de repente tenemos que hacerlas realidad y tenemos la oportunidad de hacerlas funcionar también. Así que voy a dejar a disposición mi número de teléfono y por el caso de la fundación en particular, están las redes sociales, se pueden sumar, siempre son bienvenidos quienes quieran participar, no solamente como agrupaciones, organizaciones adheridas, sino individualmente también. Acá Bueno, hay me una... sumo también a dejar en mi contacto, no tengo problema, puedo dejarlo, así que lo escribo ahora en el chat, para quien quiera. Dale, buenísimo. Pueden Para quien quiera compartir. sumarse a la militancia e invitarnos. Porque también está bueno esto de lo que hablábamos hoy al principio, que se nombró un par de veces, trabajemos federalmente, ya que estamos aquí todos, me parece que es súper interesante poder, estos espacios de hecho son para esto, para poder unificar fuerzas. Acá hay un comentario de una consulta de Verónica Soto Pimentel, compañera del área. Bueno, felicitarlas a las tres por sus experiencias y preguntarles qué cuestiones ganadas en sus luchas les gustaría destacar. Es una pregunta bastante profunda, así que bueno, si quieren ir respondiendo una a la vez, estaría bueno. Bueno, arranco. Creo que las personas adultas mayores hemos ganado algo de visibilidad, por lo menos se empezó a hablar del sector, y creo también que lo ganado tiene que ver con esto que hablaban Vera y Victoria, que es la profundización del lazo entre compañeros y compañeras de distintas provincias, que nos permite tener una visión más amplia, sobre todo a quienes habitamos esta tremenda ciudad de Buenos Aires, porque nos abre a un pensamiento más nacional y popular en el verdadero sentido de ambas palabras. Así que bueno, yo creo que la gran ganancia de la militancia en este último tiempo estuvo en ese compartir cotidiano y en ese amalgamar culturas y anhelos y esperanzas, que me parece que para la militancia es un faro y un camino a seguir.
Victoria, Vera, una de las dos quiero responder a la pregunta. No hay problema. Comparto, obvio, con Cecilia. A mí me parece... Ay, perdí de nuevo la pregunta. Creo que lo ganado tiene mucho que ver con esto de haber podido quizás... llegó la pandemia, todo se dio vuelta y de repente como que empezamos a encontrar refugio, al menos a muchas, me parece nos pasó lo mismo, empezamos como a encontrar refugio en compañeras y en compañeros, en compañeres, y en esto de los lazos solidarios y en darnos cuenta, esto de pensar nuestras actividades, nuestras formas de hacer, de sentir, pensarlas de otro modo. Entonces, me parece que en ese acto colectivo de repensar las realidades y de cómo venimos funcionando y de qué es lo que venimos haciendo y de por qué esto sigue siempre igual y no estamos pudiendo modificar o por qué no podemos avanzar, creo que ahí encontramos algo que estamos como ganando al mismo tiempo que intentamos seguir transformando las realidades. Qué sé yo, que durante la pandemia se haya, por ejemplo, aprobado la ley del aborto, me parece que es como un pequeño gran grano de arena, que también, más allá de que de la ley a la práctica tengamos un largo trecho, qué sé yo, me parece que son como estas conquistas que de repente tenemos entre todos, que tenemos que celebrarlas sin perder esta visión de que, bueno, la tenemos, ahora tenemos que hacer la realidad y esto se cumpla. Lo mismo con todo. Y si en eso lo estamos intentando hacer juntes, más juntes que antes, creo que eso es algo que nos deja. Gracias, Vera. Victoria, ¿algún comentario? Sí, a mí me parece que la mejor enseñanza es pensar que la política y las politicidades no solamente están dentro de las gestiones del Estado, sino que mucho más ahora, justamente por lo que mencionaban, estos lazos solidarios, estas nuevas formas de vincularidad, pensarse y tensionar los modos de producción, y demás, ha posibilitado pensarse que la política está por fuera de las instituciones en muchos casos, y que en muchos casos esas instituciones han sido unos obstáculos para ciertos contextos, ¿no? Entonces, otras maneras de hacer política desde abajo, desde el barrio, con todo el potencial creativo de los campesines, campesinos, piberío de la urbanidad, de las villas y demás, es lo que hay que resaltar, digamos, esa creatividad que hemos tenido para sobrevivir y resistir en estos 2 años, que han sido en términos epidemiológicos, económicos, ambientales, un desastre que ha desbordado por todos lados, ¿no? Y encontrarnos en ese caos es lo mejor ganar, no desde el Estado, sino como la única salida, o desde las instituciones como la única vía posible de hacer o de materializar nuestros reclamos, sino es entrarlo a tensionar, a criticar, a dialogar sobre todo y construir en ese espacio, pero también en otros, estos mundos posibles. Acá Ariel consulta en relación a la lucha por cuestiones ambientales, ¿qué posibilidades tienen de sostenerse desde estas perspectivas, hablando de los movimientos? Con respecto al tema de la lucha ambiental, las personas adultas mayores hemos estado trabajando desde el Frente de Personas Mayores y también desde la Asamblea Permanente
sobre todo en la grave crisis que fue los incendios en el Bolsón y en el Hoyo, con personas mayores que han sido afectadas, que han perdido sus viviendas, y la pregunta apunta al sostenimiento. El sostenimiento en el sentido de la voluntad está siempre firme, porque la militancia es de fierro y sigue adelante. El problema del sostenimiento es cuando tenemos que invertir en esto dinero, y ahí es donde se siente, digamos, el apoyo desigual del Estado, porque no me cabe duda que los estados apoyan a las organizaciones, pero a ciertas organizaciones, otras no reciben tanto apoyo, y entonces en ese sentido a veces cuesta mucho. En el caso del Frente de Personas Mayores, habíamos hecho una campaña para conseguir insumos para estos compañeros de las localidades del Hoyo y el Bolsón, y nos costó mucho poder hacerles llegar las cosas que habíamos recolectado, y bueno, tuvimos que poner, digamos, dinero de fondos propios generados por nuestros aportes, para que esas donaciones, esas cuestiones necesarias, incluso hasta agua les hemos enviado, le pudieran llegar a sus domicilios, ¿no? Entonces, ahí podríamos también hacer un pedido, ¿no?, a los estados para que revean las formas de aportes monetarios a las organizaciones, ¿sí? Que no sea tan desigual, tal vez, ¿no? Muchas gracias, Cecilia. Vera, Victoria, ¿quieren hacer algún comentario al respecto? Y ya vamos cerrando de a poco la mesa. No, destacar en eso la participación generacional de todas las generaciones en esta cuestión ambiental. El viernes ha sido la huelga por el ambiente, ahí también en el Congreso y en Plaza de Mayo, y destacar esta como reencuentro entre los jóvenes y los adultos mayores en preservar, digamos, la naturaleza, el ambiente, cosa que años anteriores estos no eran agendas o temas de agenda para el debate, ¿no? Recuperar eso, la participación de las juventudes, sobre todo, que siempre también hay como unos decires de los jóvenes que no les importa nada y demás, y ahí demostrar eso, que estamos comprometidos en las causas, y bueno, hay que ir poniéndole el cuerpo, ¿no? Bueno, muchas gracias a Victoria, a Cecilia, a Vera, a todas las personas que se acercaron a esta mesa de trabajo, que esperamos que haya servido y que, bueno, por lo visto en el chat de algo está sirviendo, porque se comenzaron a tejer algunas redes, algunos acercamientos, así que bueno, que esperamos que se profundice. Quizás rescatar algunos de los comentarios que se fueron haciendo. Se habló del potencial creativo de los movimientos sociales, se habló de la pandemia como una oportunidad de federalización también, no solo de los conflictos, sino también de cómo se fueron estableciendo las redes, y esto de la virtualidad visto como una oportunidad, que me parece que también está bueno, más allá de las connotaciones negativas que sabemos que ha tenido todo el proceso de pandemia. Y quizás sea algo para tener en cuenta de acá a futuro, considerando el proceso de recuperación que se viene y que se tiene que venir. Así que bueno, les agradezco a las tres por compartirnos sus experiencias, por responder las preguntas, por acercarnos más inquietudes, porque bueno, de acá la idea es que nos vayamos con más inquietudes, con experiencias nuevas, con comentarios nuevos. Y bueno, les invito al resto que está aquí a que participen del resto de paneles que hay en este congreso, que termina el día de mañana,
hay una cantidad de temas muy amplio, así que bueno, muchas gracias por participar y espero que nos veamos en otros paneles y que nos veamos pronto también. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Que anden bien.